Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Adelante, buenas tardes. Licenciada. Adelante, muy buenas tardes. Bueno, ahora estaríamos continuando nuestro tema anterior y estábamos viendo cómo el imperio tuvo diferentes formas de gobierno y sus órganos políticos, y que desde la monarquía que inició Rómulo con la fundación de Roma en el 753 antes de Cristo, después le siguió la República, que el gobierno de la República, que fue la época en que más floreció el derecho. Es una época sumamente importante la República en cuanto a la producción del derecho. Y después la última etapa, que es el Principado y el Imperio, que lo consolidamos en una sola forma de gobierno, en donde realmente ya no hubo una producción de derechos, sino que lo que se hizo fue retomar todo el derecho que Roma había construido desde la época arcaica, durante la última época de la República, y finalmente todas las decisiones que tomaron también los emperadores. Pero digamos, el derecho de Roma ya estaba construido fundamentalmente a partir de las dos formas de gobierno anteriores. Entonces, el imperio fue la tercera forma de gobierno del pueblo romano. En el último siglo de la República culminó la conquista militar y cultural de Roma desde España hasta Asia Menor. Con ello, el territorio romano se ensanchó de una manera increíble, en unas proporciones realmente muy grandes, y claro, cuando el territorio fue tan grande y provincias tan variadas, pues entonces también el sistema político de la República ya no se dio abasto, y luego también esa expansión llevó para Roma muchísimos gastos, tuvo grandes efectos económicos, y entonces luego empezaron a surgir otras fuerzas económicas dentro del imperio. También se principiaron a polarizar los intereses políticos, siempre en la búsqueda de defender cada cual sus intereses. Entonces, ya el siglo segundo y primero antes de Cristo ya se perfilaba eh, todo ese malestar que había en Roma, y se caracterizaron esos dos siglos por una constante agitación de la vida política y golpes de Estado que se sucedían a cada poco. Tan es así que entonces surge Augusto, el, más bien Octavio. Surge la figura de Octavio, pero Octavio era
era pro república. Y entonces para recomponer el orden de la república, Octavio todavía, bueno, en primer lugar, se forma un primer triunvirato, que es como en el año 70 antes de Cristo, y apareció Pompeyo como caudillo popular del pueblo romano, Craso. Y entonces ellos lograron juntamente con Octavio, Craso y Pompeyo formaron el primer triunvirato para ver si le ponían orden a Roma, pero la verdad es que el triunvirato se deshizo porque Pompeyo combatió a los piratas del Mediterráneo, Craso que sofocó una insurrección de los esclavos que iban encabezados por Espartaco, y entonces en el año 60 a.C., en Roma, Julio César, Craso y Pompeyo firmaron un pacto para que ya quedara establecido precisamente el primer triunvirato. Todo esto fue también pensado por Octavio. Pero después Julio César se fue a la parte francesa, a las Galias. Craso murió tiempo después en una expedición que se fue a Asia Menor. Pompeyo traicionó a Julio César, y cuando él regresó de las Galias, y entonces después, cuando Julio César también quiso tomar las riendas de la gobernabilidad del imperio, entonces fue asesinado. Algunos jóvenes de los ejércitos de Julio César, que fue Marco Antonio, Lépido y encabezados por Octavio, deciden formar un segundo triunvirato para ver si así le ponían orden a Roma. Y lograron que un tiempo estuviera Roma en paz, pero luego también recuerdan ustedes la historia de Marco Antonio, que lo mandan a combatir y a sofocar las fuerzas rebeldes de Egipto, que estaban comandadas por Cleopatra, descendencia de los Ptolomeos, que eran de origen también griego. Así que Cleopatra también tenía en su origen sangre helena, y no es una sola Cleopatra que existió, sino que existieron varias Cleopatras que le antecedieron, pero ella, reina de Egipto y de la dinastía de Ptolomeo, todavía en el año 31 antes de Cristo, que Octavio venció a Marco Antonio. Se recuerdan ustedes de toda esa historia, porque hasta películas muy importantes han filmado sobre ese tema. Entonces, en la batalla de Actio, venció a Marco Antonio, y allí es toda aquella historia de la muerte de Marco Antonio, de la muerte de Cleopatra, del suicidio, y de los hijos de Cleopatra. Entonces, cuando Octavio venció a las huestes de Egipto y que ya los logró someter, regresó a Roma. Entonces, en Roma le dieron el título de príncipe, y el pueblo lo aclamó. Él dijo que renunciaba porque él no quería ese cargo, pero el pueblo prácticamente lo presionó de tal manera que hasta le otorgaron el título de Augusto. Y el título de Augusto realmente implica un poder extraordinario que finalmente Octavio lo tuvo que asumir, y le fue tomando el sabor al poder del imperio. Entonces, en las dinastías del poder imperial,
encontramos que del 31 antes de Cristo al 68 después de Cristo estuvo Augusto, le siguió Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el siguiente periodo, 69 al 96 después de Cristo, estuvo Vespasiano, Tito y Domiciano. Eso está en página 32 del texto. Luego está la dinastía de los Antoninos, del 96 después de Cristo al 192 después de Cristo, donde está Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio y Cómodo. Y la cuarta dinastía que tuvo Roma, que es del 191 después de Cristo al 325, que está Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Pero en medio de todas esas dinastías hubo una cantidad de emperadores que no tuvieron dinastía. Y entonces se daba el magnicidio con muchísima frecuencia. Muchas veces también recordarán ustedes que se mataron a todos los herederos para que no interrumpieran la ambición de poder que tenía algunos de los que fueron emperadores de Roma. Así que después de esta proclamación que le hacen a Augusto, el pueblo romano, se concentraron todas las funciones de carácter político administrativo en el emperador, o que en un principio se llamó príncipe. Y a esta etapa del principado también se le llama diarquía, dos, que significa gobierno entre dos, porque todavía el Senado tenía funciones decorosas en el sentido de que era un órgano de consulta. Entonces, en esa época principia a tomar fuerza el ejercicio del poder unipersonal y surge la figura del emperador, que se siente como un dios, porque consideraban que Dios y hombre eran lo mismo. Y por lo tanto los emperadores se creían que eran dioses, que eran divinos, y se enteraban de que no era así cuando los asesinaban, ¿verdad? Porque se daban cuenta que eran humanos como cualquier otra persona. Entonces, los emperadores tuvieron el poder preconsular, que le otorga a un emperador el mando de los ejércitos, es decir, tenían el poder militar. La potestad tribuna, que les permitía anular resoluciones de jueces menores. La potestad senatorial, que le permitía tener una injerencia sobre el Senado y los podía incluso depurar. El poder de magistratura, porque se constituyó el emperador en el máximo pontífice y asume muchas de las funciones que tenían los magistrados de la época de la República, como por ejemplo el censo. Tenían la facultad de declarar la guerra y la paz, tenían poder local o poder municipal, estaba concentrado en el emperador, podía fundar colonias, barrios, asignar terrenos públicos, organizar todo lo relativo al gobierno de los municipios, y además al emperador le correspondía conceder el derecho de ciudadanos, aunque no fueran nacidos en la península itálica. Si el emperador quería concederle a alguien que fuera extranjero la ciudadanía, se lo concedía. Entonces, a este gobierno también, como es un gobierno
autocrático, quiere decir que es autoritario. Es una época realmente de franca decadencia y que abarca el periodo del reinado de Diocleciano, del 284 al 305 después de Cristo, y también el de Constantino, que abarca del 306 al 337. Ahora, en relación a estos periodos, les voy a hacer una especie de síntesis. Todo está ahí en el texto, pero yo voy a hacerles a ustedes una especie de síntesis, no con el objeto de que se aprendan los años, las fechas, ni nada de eso, sino que lo que yo quiero es que ustedes tengan una visualización en cuanto al espacio temporal en el cual se desarrolló el imperio romano y esta etapa de gobierno que tienen los romanos, que se llama el imperio. Vimos ya la forma de gobierno de la monarquía, donde principiamos con el monarca Rómulo y termina con con Tarquino el Soberbio. Después viene la República, en donde ya no hay monarca, sino que es primera magistratura. Y después viene esta tercera parte que nos faltaba, que era tercera forma de gobierno, que es el imperio. Entonces, solo para ubicarnos en el espacio temporal, es decir, en ubicarnos en una línea del tiempo, tendríamos esta síntesis. El principado principia en el 27 después de Cristo al 284. Pero del 284 al 205, siempre dentro de este marco de fechas, se produce ya el imperio absoluto, en donde el Senado deja de ser un contrapeso para las decisiones del emperador. Y dentro de este mismo espacio del Principado, del año que abarca del 27 al 284, los últimos 50 años, que sería del 235 al 284, se da una gran crisis de ingobernabilidad dentro del mismo Principado. Por eso es que del 284 al 305 se produce ya la formación de ese gobierno que le podemos llamar el imperio absoluto o el imperio propiamente dicho. Y en el año 330 se divide la capital del imperio romano en dos dimensiones geográficas. Una se le llama la capital de Occidente, que queda en Roma, y a la otra se llama la capital de Oriente, que se funda en Bizancio, y que está cerca del Bósforo, que abarca una parte del continente asiático, y que entonces esa también se le llamó a la ciudad Constantinopla, por Constantino, por el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo y que principió a reunificar al imperio romano. Entonces,
El Imperio de Occidente realmente tuvo una existencia breve, porque en el año 410 después de Cristo, Alarico, que era jefe de los ejércitos bárbaros, invadió Roma. Y en el año 476, el último rey, el último emperador que tuvo Roma, curiosamente, vean ustedes, también se llama Rómulo. Rómulo fue el que la fundó, y el último emperador de Occidente también se llama Rómulo Augusto, porque estaba investido de la autoridad de emperador. Y entonces él se rindió ante Odoacro, que era jefe de los ejércitos germanos, y Odoacro se autoproclamó rey de Italia. Entonces ahí es donde termina realmente, en el 476, el imperio de Occidente. Pero por todo el trabajo que estuvo haciendo, todas las estrategias para reunificar y recobrar el imperio romano que estuvo haciendo Constantino, dio lugar a que ahí se sucedieran otros emperadores, y así sobrevivió el imperio de Oriente hasta el año 1453. Vean ustedes que ya estamos hablando de siglo XV, y hasta que Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, fue tomada por los turcos. Y toda esa área es la que hoy se conoce como Turquía, con una capital turística que es muy famosa, que es Estambul, pero su capital oficial y administrativa es Ankara. Entonces, vean ustedes cómo sobrevive el imperio de Oriente, que estamos hablando del año 1453, cuando es tomada por los turcos. Entonces, esa es toda la visión en el tiempo. Esa es la línea del tiempo de la época de gobierno llamada imperio. Si tienen preguntas para este momento, podemos hacer un pequeño alto, que luego seguimos con la estructura social, política y judicial de Roma. Y todo esto que estamos viendo son elementos importantes que nos van a servir más adelante para ir entendiendo la formación del derecho que se dio en cada una de las etapas históricas, de todas las etapas históricas que tiene Roma, de todas sus formas de gobierno, que se dio una forma de gobierno, se da una forma de gobierno, se construye una forma de derecho, y así va evolucionando también el derecho en el tiempo, conjuntamente con la evolución de Roma. Así que si tienen preguntas hasta acá, perdón, las pueden formular antes de pasar a ver la estructura social de Roma. Milton Villeda, por favor. Milton. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, ¿qué es un triunvirato? Un triunvirato es el gobierno de tres. Normalmente, cuando un sistema político está colapsando y se ha agotado, a veces la forma de volver a restablecer el orden y la gobernabilidad en el país es que
en vez de elegir a una sola persona para que se encargue de restablecer el orden, se nombran a 3. En Guatemala ya tuvimos también 2 triunviratos. El segundo estuvo formado por Ríos Montt. Los 3 militares eran Gordillo y Maldonado Chad y Gordillo. Y antes hubo otro triunvirato. No se me vienen ahorita los nombres, pero ustedes que están refrescando historia, quizás se puedan recordar del otro triunvirato, pero Guatemala también ha tenido 2 triunviratos, y es que en época de crisis es muy difícil que una sola persona pueda recomponer todo el gobierno, la gobernanza, restablecer la paz, y por eso es que buscan que sea más fuerte el gobierno, formado al menos por 3 personas que sean capaces de realizar esa tarea. Gracias, licenciada, muy amable. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, disculpe. Solo para Sí, confirmar, usted nos dijo que la diarquía es el gobierno entre 2, ¿verdad? sí, ¿Así es? Ah, bueno. sí es correcto, Paola. Ah, bueno, gracias, licenciada. Sí. La diarquía es gobierno de 2 y se le llamó diarquía a esa época del Principado, en el cual todavía había un senatus, y porque todavía servía. Aquí está, Villagrán Ariza, Ponce Baites. Aquí nos compartieron en el chat los que formaron el primer triunvirato en Guatemala. Gracias. Y entonces, vean, Luciano está levantando la mano. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, espero que esté bien. Con una pregunta. Gracias. Sí, Luciano. Fíjese que yo tengo una duda. Digamos, ¿Egipto formó parte de la Roma Cuadrata o no es parte de la Roma Cuadrata? Y otra pregunta, Sí. digamos, siempre en base a Egipto, Egipto tenía su gobernante o su reina, digamos, y Sí. aparte estaba bajo la administración de Roma. Así es, pero Egipto no fue formado, no es parte de la Roma Cuadrata, porque la Roma Cuadrata fue la Roma original, la que se fundó sobre las 7 colinas, el monte Palatino, el Aventino, el Capitolio, el Vininal, el Quirinal. Y Egipto es una provincia, que Egipto pertenece a África. Entonces Egipto fue conquistada por los romanos, y entonces era un área geográfica, era una provincia que estaba bajo el gobierno de Roma, y mandaban a una persona romana para que fuera el gobernador y jefe de las Fuerzas Armadas en las provincias que ellos conquistaban. Esa es la situación de Egipto. Muchas gracias, licenciada, muy amable hoy. Por favor, ¿alguna otra pregunta que tengan? Hasta este momento. Víctor, por favor.
Sí, licenciada, con una consulta. Aparte de Roma, porque Roma, por el poderío y la conquista que realizó del viejo mundo, tuvo una mezcla de varias culturas, por decir así, absorbió, y de todo ahí se formó para lo que estamos viendo, ¿verdad? Del derecho y todo eso. Pero aparte de eso, ¿alguna otra cultura que también haya escollado, que por algún motivo o razón nosotros no miremos en cuestión de derecho, como por ejemplo Grecia o alguna otra? Sí, lo que pasó fue que los romanos fueron estratégicamente inteligentes. Entonces, Grecia tenía un derecho bien desarrollado. De hecho, tuvo legisladores famosos como Solón y Licurgo, y los romanos fueron a aprender de ellos y trajeron todo lo que aprendieron. Y eso fue lo que hicieron. Y entonces fueron a África, fueron a Asia, estuvieron por todo el mundo conocido recopilando todo el derecho de esos pueblos. Entonces lo estudiaban, lo mejoraban y lo regresaban. Por eso los pueblos tuvieron una buena recepción del derecho romano, porque finalmente era el derecho de los pueblos. Entonces todo ese derecho que pudiéramos estudiar está concentrado en el derecho romano. Así es. Gracias, licenciada, muy amable. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, sí, entonces vamos a seguir como parte de estos temas que les digo que son importantes para después poder entender muchas cuestiones relativas a la asignatura y sobre todo al derecho romano. Víctor, por favor. Víctor, ya. Perdón, señor, me pasó ahí. Va, muy bien, no hay pena. Encontramos entonces que habíamos hablado que las dos clases sociales más importantes de Roma eran patricios y plebeyos, pero conforme Roma y la sociedad fue evolucionando, principiaron a aparecer otras clases. Aparecieron obviamente los esclavos constituidos como una clase social, los extranjeros que también eran peregrinos, los latinos que se quedaron muy rezagados en todo. Sí, ahí la pregunta en el chat, sí fue Odoacro de las huestes militares de los germanos. Él fue el que se autoproclamó y fue el primer rey nuevamente en una dinastía de reyes del Imperio de Occidente. Ahí sí que otra vez, de nuevo vienen los reyes, hasta que terminaron los reinados de Italia. Creo que terminaron con Humberto II, y después de eso que lo depusieron, entonces el pueblo proclamó la República Italiana, y entonces ya nace un estado republicano italiano como lo encontramos hoy, ya sin monarquía. Entonces aparecen los clientes, que es una clase social de grupos que necesitan protección del pater familias y que se agrupan en torno a él para recibir protección. Y también el grupo de esclavos que obtenían su libertad formaron un subpatronato, constituyéndose en una clase social llamada libertos. Luego encontramos como parte de
como parte de las características de la magistratura en la época de la República, es importante decir que las características de la magistratura en la época de la República eran la electividad, quiere decir que eran electos en las votaciones, en los comicios. También su característica era anualidad, porque solamente fungían en sus funciones por un año. Colegiabilidad cuando ya fueron nombrados de 2 en 2. Gratuidad porque su cargo lo ejercían en forma gratuita. Entonces, vean ustedes qué importante, porque no estaban, en la época de la República, no estaban sujetos a un salario. Y entonces sí tenían la imposición de la toga. También se le daba a los magistrados la silla curul, que es de donde viene el escaño y la silla del Congreso, la curul del Congreso, que una curul equivale a un diputado. Y tenían a su servicio un grupo se llaman lictores, que quiere decir guardaespaldas. Su significado es guardaespaldas, pero se les llamaba lictores. Tenían mensajeros, tenían secretarios también, pregoneros, escribas, es decir, que sí tenían un gran equipo que hacía todo ese trabajo de apoyo que necesita siempre un presidente. También tenían la característica de la responsabilidad, porque sus decisiones las tomaban bajo su responsabilidad. Tenían inmunidad, porque podían ser juzgados hasta después de terminar su año de funciones. Y también su característica es impugnabilidad, quiere decir que las decisiones que tomaban podían ser cuestionadas, podían ser impugnadas por medio de los recursos creados dentro de la época. Ahora, también de las magistraturas podemos decir que hubo varias magistraturas. Habían magistraturas de patricios. Al principio solo de patricios habían. Cuando ya se aprobó la ley de las 12 tablas, también hubo magistraturas de plebeyos. Magistraturas ordinarias que tenían poderes plenipotenciarios y que veían asuntos relacionados como decir al curso normal de la ciudad. Habían unos extraordinarios que los nombraban en circunstancias muy especiales, muy excepcionales. Como por ejemplo en el caso de los triunviratos, o en el caso de unos magistrados que les llamaban dictadores, que duraban 5 años en sus funciones y que era precisamente para ir a poner orden cuando la provincia estaba muy convulsionada y no se lograba la gobernabilidad. Habían magistraturas mayores que conocían de asuntos de gran importancia, así como los jueces de primera instancia conocen de asuntos de máxima cuantía. También habían magistraturas menores que conocían cuestiones de menor importancia, como los jueces de paz ahora, por ejemplo. Habían magistraturas sin imperio, porque carecían de poder absoluto, y otras que se llamaban con imperio, porque tenían un poder muy grande.
Luego, en la organización judicial, por eso les digo que es importante toda esta parte que estamos estudiando ahora, porque nos va a servir para ir entendiendo después la estructura del derecho en Roma. Entonces, en la organización judicial, estaban los magistrados que aparecieron en la época de la República, que eran administradores de justicia. Habían 2 cónsules que sustituían al rey cuando terminó la monarquía. Uno que era jefe civil y el otro era como jefe militar. También dentro de esta organización judicial tenían muchísima importancia los jurisprudentes o jurisprudentes, que habían de dos clases. Unos eran puramente los magistrados, que conocían de unos asuntos y una parte del procedimiento, y los otros eran los jueces, que conocían de la segunda parte del proceso. Entonces, cuando había conflicto, una primera parte la conocían los magistrados y una segunda parte le pasaban la causa a los jueces. También encontramos que habían magistrados extraordinarios y magistrados ordinarios. Vimos ya que hay magistraturas ordinarias y magistrados extraordinarios. Entre los extraordinarios están unos magistrados que se llaman decemviros, que fueron los que promulgaron la ley de las 12 tablas, y por eso es que se les llama, también a la ley se le llama decemviral. Ellos eran patricios que tenían un alto rango también de preparación. Eran educados. Estaban los dictadores en la época de la República, que, como les digo, eran nombrados cuando habían crisis internas y su ejercicio podía durar hasta 5 años. Y también magistraturas especiales fueron las de los triunviros, que, como les digo, a finales de la República se establecieron 2 para ver si todavía podían recomponer el sistema político de la República y recomponer el orden de Roma, porque había demasiada ingobernabilidad en Roma. Entonces, todas esas son magistraturas extraordinarias. Repitamos entonces que como magistraturas extraordinarias tenemos a los decemviros, a los dictadores y a los triunviros. Ahora, en las magistraturas ordinarias estaban los que se llaman censores. Ellos se encargaban del censo y también duraban en sus funciones por lo menos 5 años. Habían otros magistrados que se llamaban cuestores, que administraban las finanzas, el tema de las finanzas. Estaban otros magistrados que se llamaban ediles, que se encargaban de guardar el orden dentro de la ciudad y todos los asuntos relacionados con la parte del poder local. Era como un poder municipal. Y estaban los pretores. Esa magistratura nos interesa bastante porque eran los magistrados que administraban justicia. Eran los pretores los que administraban justicia. Y estuvieron también otras magistraturas llamadas tribunos de la plebe, que eran los que defendían a los plebeyos
cuando se cometía algún abuso en contra de ellos por parte de las magistraturas patricias, porque al principio los magistrados solo podían ser patricios. Más adelante, como les digo, con la ley de las 12 tablas, se abrió la posibilidad de que las magistraturas también fueran de los plebeyos. Entonces, esto es todo lo relativo a la organización y las características y las clases de las magistraturas. También los jueces eran de diferente clase y su función era el desarrollo de los procesos en los conflictos que se presentaban entre los romanos o entre romanos y extranjeros. Y les tocaba dictar la sentencia en el juicio o en el proceso. Entonces, de las clases de jueces, había uno que se llamaba judex, que son los jueces que aplicaban el estricto derecho tal y como está en las leyes de Roma. El arbiter, que era una especie de árbitro que se encargaba de conciliar a las partes, de hacerlas avenir de tal manera que resolvieran el conflicto sin tener que pasar por el proceso, por el juicio. Y estaba otro que era el recuperator, que se encargaba de resolver conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros. Era como un juez especial, un juez privativo, porque solo le correspondía conocer de aquellos asuntos, conflictos que se producían entre romanos y extranjeros o peregrinos. Estas son todas las clases de la magistratura. De ahí, dentro de esta misma lección, se repite un poco el tema de los comicios centuriados, porque los comicios centuriados, pero que ya sabemos cuáles son, fueron los que estuvieron más activos también durante la época del imperio. Tenemos todas esas características que tienen los magistrados, la clasificación de los magistrados y la organización judicial. Quisiera saber que si tienen preguntas que hacer para que podamos ir ampliando de repente algún tema. Yo en mi explicación trato de ir siendo lo más también de irles haciendo síntesis y de ir priorizando el conocimiento más importante sobre cada uno de los temas. Definición de qué piden por ahí, por favor, aclárenme. ¿Alguna definición que estaban pidiendo ahí, pero no sé sobre qué?
si tienen dudas respecto de todo lo que hemos visto hoy, si quieren que les vuelva a explicar alguno de los temas. Licenciada, disculpe, ¿podría decirme qué significa patricios, por favor? Patricios es la clase social aristocrática de Roma, con linaje real, descendientes de los monarcas de Roma. Y patri viene de padre. El origen de la palabra es latín, de patri, paters. Ellos eran los que se consideraban los padres de la patria también, porque venían de los reyes, de la primera dinastía de reyes, que no eran una monarquía hereditaria, sino que eran nombrados según los intereses y las necesidades del pueblo romano. Eran electos en los comicios, en las votaciones. Y entonces era la clase patricia, una clase aristocrática que no solamente tenía el linaje real, el linaje de los monarcas, sino que además era pues la gente más educada en las artes de las armas, de la guerra, de la literatura, porque era la gente que tenía la oportunidad de estudiar y con maestros privados, porque así era la enseñanza en esa época. ¿Queda claro, María José? Sí, licenciada, muchas gracias. Milton. Licenciada, disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es autocracia, por favor? Sí, la autocracia es el gobierno autoritario que nace en Roma a raíz de que a Octavio, que era republicano y que él estaba tratando de regresar a la república, pero cuando el pueblo le da la investidura y le da el título de Augusto, que es el título de una divinidad en Roma, es el dios también del mes de agosto, donde hay muchas celebraciones para Roma. Entonces ahí él principia a creérselo y de ahí en adelante se convierte en un gobierno autoritario. Entonces, un gobierno autocrático es un gobierno autoritario, no es un gobierno. Lo contrario sería un gobierno democrático. Pero en este caso se refiere a eso, Milton. Perdón, licenciada, entonces el pueblo romano sí se consideraba vivir en una teocracia. Sí, porque ellos mismos fueron los que llevaron a darle esa investidura a Octavio. Si Octavio al principio, como Octavio era, digamos, de pensamiento progresista, podemos decir, era democrático en su pensamiento, visto democracia, ¿verdad?, dentro de ese contexto y en esa época. Pero él no quería aceptar, incluso él presentó su renuncia, pero el pueblo necesitaba un líder y el pueblo lo principió a presionar de tal manera que le dieron la investidura hasta con el título de Augusto. Y eso lo convirtió en ese ser que se principió a creer y a ejercer el poder ya como un emperador y ha concentrado el poder en su persona, porque dentro de esa época
se decía la frase que el emperador era Dominus et Deus. En latín quiere decir eso, Señor y Dios. El emperador es Señor y Dios. Dominus et Deus. Así se decía. Y se confunde el Estado con la persona del emperador y el Senado se convierte en un organismo decorativo, un organismo un tanto municipal o administrativo. Perdón, ¿cuál es esta? Fue con él esta historia medio legendaria en que pone a su caballo como magistrado. No lo sé. Lejanamente creo que he oído eso, que nombró a su caballo como magistrado, pero no podría asegurarlo porque no tengo la fuente, pero sí creo que he oído algo. Aquí ya lo volvieron costumbre. Sí, es que esas son las arbitrariedades y más que todo excentricidades que se dan dentro de esos gobiernos autoritarios, ¿verdad? Que no. Perdón, no, ya revisé, fue Calígula. Calígula, sí, ¿verdad? Sí, yo fue mucho tiempo después. No lo tenía yo presente. No fue magistrado, fue cónsul. Definitivamente yo tenía la historia completamente perdida, perdón. Pero sí nos reflejan las cosas que hacían, nos reflejan el grado de enajenación que tuvieron algunos emperadores. Terrible, es terrible. Algo más por ahí que miren, es interesante, ya ven, ahí nos aportó Aníbal Zapata Rivera, nos aportó algo ahí que es anecdótico, pero todo eso enriquece toda esta parte histórica y que puede resultar un poco aburrida o qué sé yo, ¿verdad? Pero todo eso hace que la clase sea un poquito más dinámica y que no solamente hable yo. Perdón, ¿Algo más? ¿La etimología de Augusto la tendrá? No logré encontrarla bien. Es de agosto y el mes de agosto era un mes sagrado para los romanos. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Disculpe ahí tanta interrupción. No, por favor, a la orden. Ahorita prácticamente terminamos nuestro contenido básico y entonces hay un espacito para poder platicar un poquito más allá de la clase que teníamos pensada para hoy. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Se reseca la garganta de tanto hablar, entonces hay que tomar unos traguitos de agua con miel al tiempo. Bueno, si creen que estamos bien, vamos bien hasta este punto y no tienen preguntas, nos podemos quedar hasta acá para darle continuidad el miércoles. Fíjense que el miércoles ya entraríamos a la definición de derecho romano. Feliz noche, Lady. Feliz noche. Feliz noche, Aníbal. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Muy feliz noche, entonces. Feliz
Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz doctor. noche, doctora. Feliz noche, doctora. Feliz noche, Dígame Lick. feliz día, dígame feliz día a la abuelita, aunque soy abuelita. Hoy es el día de los abuelos. Adiós, feliz noche. Para quien sea abuelita, que no creo que vean aquí. Feliz día de la abuelita. Gracias, abuelita.